a todos y a todas y bienvenidos a una nueva temporada más del podcast Paseando a mi escultura. Yo soy María y en este primer capítulo o primer episodio de esta nueva temporada nos vamos a sumergir en un cortometraje documental dirigido por David Navarro y protagonizado por Filomena Franz. El documental se llama Mi Holocausto, Filomena Franz, y tuve la oportunidad de charlar hace una semana con su director, David Navarro. Y espero que os resulte interesante lo que me cuenta y lo que Filomena Franz también nos cuenta en este documental, que de verdad recomiendo muchísimo si tenéis la oportunidad. Acercaros al holocausto que vivió el pueblo de Filomena. Ella era romaní, era gitana y la pasaron cosas en un campo de concentración. No voy a desvelar mucho más, pero no se debería olvidar. Así que este primer episodio va por todas esas personas que perdieron la vida en el holocausto alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro podcast. Antes que nada, te quiero agradecer el tiempo y felicitarte por este cortometraje, Filomena, que a mí me ha encantado, me ha apasionado y la verdad es que siempre vemos, digamos, el holocausto bajo la Desde los ojos de mirada. los judíos, Sí, claro. eso es, pero nunca con los ojos de los indies. Eh, ¿Cómo conociste a Filomena o cómo te involucraste en este proyecto?
Pues mira, todo esto nace de un proyecto que estaba dirigiendo María Sierra, que María Sierra es la Guionista, una de las guionistas catedrática... también. ¿El qué? Una de las guionistas, ¿no? Con Sí, Virginia Maza. eso es, que además es la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Y ella estaba dirigiendo un proyecto que se llama Best Rom, que estoy buscando la traducción en español, porque en inglés lo digo fatal. Ahora lo tengo. Estoy dando la chuleta porque hay cosas que me pierdo. No pasa nada. Es un proyecto nacional sobre historia de los gitanos, que es sobre la exclusión, estereotipos y ciudadanía del pueblo romaní y la contribución a los espacios públicos europeos. De todas formas, si te lo quieres apuntar, se llama Best Rom. B-E-S-T-R-O-M. Uh-huh. Y es un proyecto que estaba liderando con varios frentes. Uno de los frentes era la traducción al español de las Memorias de Filomena, que es un libro que se llama Del amor al odio, que, bueno, Del amor al odio es la traducción al español. En alemán se llama parecido también. Y las memorias estas que se traducen al español como parte del proyecto se hace a través de Virginia Maza, que es otra de las guionistas, que además también es traductora del alemán y el inglés al español, y que además también es historiadora. Y además está especializada en historia contemporánea y mucho en tema alemán. Entonces, a mí me piden que haga un arreglo de una entrevista que había en audio, porque eso ya muy mal para traducirla, y al hacer el arreglo pues me interesó por el tema y digo, ¿y esto para qué está? Y me dicen, no, pues esto es una mujer que se llama Filomena Franz, que pues eso, me cuentan un poco la historia, y yo llevaba ya tiempo detrás de hacer algún proyecto. Tenía idea de hacer, no sabía si quería hacer un corto de ficción o algo tipo documental, pero tenía muchas ganas porque yo siempre he estado en la parte técnica trabajando pues como operador de cámara, de editor, de bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo cinematográfico en la parte técnica, pero sí que tenía esa inquietud un poco más artística de hacer algo. Y entonces les dije, oye, ¿y por qué no aprovechamos que Filomena sigue viva y le hacemos una entrevista y con eso montamos un relato y montamos un documental? Y les gustó la idea, hablamos con ella, a ella también le gustó porque se lo propuso María Sierra, que había tenido ya contacto con ella y tenían bastante amistad, y entonces pues así surgió un poco la idea. En el documental vemos imágenes reales, también vemos varias ilustraciones o motion graphics. Sí. Y al principio del documental vemos estas imágenes reales con varios violines, con varios instrumentos. ¿Se eligió estas imágenes como un guiño adelanto a la vida de Filomena, a lo que iba a pasar al final, como un inicio del final? Pues es que, mira, me alegro que me hagas esa pregunta, porque si te has fijado, una de las peculiaridades que tiene el corto documental, que es algo que si lo bueno que tiene es que se queda en el subconsciente y nadie se da cuenta, que ese era un poco la misión, es que las imágenes de archivo de esa época son todas mudas, no existen grabaciones con sonido, pero sin embargo tú lo has visto y lo has oído. Sí. Igual que los violines. Esos violines no son los que están tocando realmente, ni las voces que se escuchan son de ellos. Entonces, las imágenes de archivo, la finalidad real en el corto documental de las imágenes de archivo es no demostrar precisamente eso, los archivos, sino meter al espectador
dentro del relato. Hacerte pensar o hacerte creer que lo que estás viendo es lo que vivió Filomena. Por eso tienen sonido. Entonces, como ella perteneció a un clan familiar que se dedicaba a la música, al arte en general y al espectáculo, y ella hace una narración de cómo vivían, pues que vivían con las casas estas rodantes y un poco encajaba, pues todas las imágenes de archivo que hay, sobre todo estas que son muy especiales, están buscadas muy a propósito para que cuando ella habla, tú te transportes un poco allí. Y entonces, más que guiño, es un poco una forma de contextualizar el relato de Filomena, sobre todo para que tú creas que la niña esa que sale dando vueltas y mirando a cámara es Filomena. Es un poco la... Claro. Es que ha habido varias personas que me han preguntado que si era ella. Porque luego hay otra imagen que es muy bonita, que es cuando... Bueno, bonita, estéticamente, porque en realidad no era bonito lo que hacían. Pero cuando salen buscando los minerales en la cinta esta transportadora, la chica esa que aparece también te puede hacer pensar que es Filomena. Sí, la verdad es que sí. Y es un poco eso, o sea, la idea era que el espectador pudiera acompañar a Filomena en el relato y meterse un poco dentro, más que porque nosotros queríamos subir totalmente de la típica entrevista a un superviviente en el que está contando sus penurias, que lo pasó muy mal, que estaba muy triste, que no sé qué, porque de hecho las preguntas que se le hicieron para el relato eran todas preguntas muy enfocadas a ella como persona y no como superviviente de Auschwitz. Es decir, se le preguntaba por su familia, por la importancia de la naturaleza, porque sabíamos que para ella era muy importante, qué supuso la música para ella, y le hacíamos preguntas de ese tipo. No le preguntábamos, ¿y qué te pasó cuando estuviste en el campo de este? ¿Y a cuántos familiares asesinaron? O sea, queríamos huir totalmente del amarillismo del Holocausto, también por respeto a ella, porque sabemos que está cansada de ese tipo de entrevistas, y también porque queríamos que fuera un relato un poco especial, que no fuera algo tortuoso en el que tenemos una persona narrando, a ver, que al final evidentemente narra cosas que vivió allí que fueron horribles, pero te cuenta otras muchas que no te esperas que te vaya a contar un superviviente, como por ejemplo pues las particularidades que tenían los campos de concentración, la historia de cómo conoce a su marido, que es una historia muy bonita. No sé, un poco también da la visión de cómo eran los guardias, esa visión que tenían ellos de lo que pensaban, de que tenía que pasar por la cabeza de una persona para ser cómplice de esa barbarie, ¿no? Y luego sobre todo eso, que ella te cuenta su historia desde que era niña. Sí. Y esa parte yo creo que es un poco junto con el personaje, porque la verdad que si el relato funciona no es más que por ella, porque Filomena es un personaje en sí, porque era una persona, pues eso, que era muy especial. Entonces el relato funciona por ella, más allá de su historia, que está muy guay, pero sobre todo es ella, la personalidad que tiene y que no te la esperas. Y bueno, y cuando la frase que dice al final, que es lo más grande del documental, ¿no? Cuando, o sea, ella es capaz de perdonar hasta la atrocidad más grande, porque para ella el odio es lo peor que hay en el mundo. Hablabas antes de esas preguntas que se le hace de esa huir, pero también en el documental se huye de la narración, digamos, lineal, y lo que me gustó muchísimo es que cómo se divide en varios capítulos y cómo el documental no te saca de la historia, sino que dices, a ver qué capítulo viene ahora. O sea, es como si estuvieses leyendo un libro abierto, claro, pero narrado. Sí, eso es. O sea, la idea era un poco eso, que Filomena contase lo que quisiera. Y luego, con lo que contó Filomena, pues construir el relato dividido un poco por capítulos para ver las diferentes fases de
de lo que supuso para ella esa época, en realidad. Me gusta también la forma en la que como director utilizas distintos planos, pero el primer plano me parece maravilloso porque se refleja casi en la cámara los ojos y las emociones de Filomena. ¿Lo elegiste por eso? En esos momentos tan importantes o tan impactantes de meternos casi en la mirada de Filomena. Hay algunos planos que impactan mucho, pero si te digo la verdad han sido también obra un poco de la casualidad, porque había muchas cosas que en el montaje que a mí me gustaban, pero que no funcionaban. ¿Por qué? Porque en todo esto hay un pequeño problema, y es que yo no sé alemán. Entonces, claro, yo por una parte hacía la edición con el vídeo con los subtítulos, pero luego tenía que estar constantemente haciendo una revisión y un apoyo con Virginia, porque ella, que es la que controla de alemán, es la que veía si había coherencia de mensajes, si había alguna cosa que podía llevar a confusión, sobre todo siempre siendo escrupulosos con la veracidad de la historia y con el relato de Filomena. Entonces, hay algunos planos que han quedado muy bien, pero también han sido fruto, o sea, unas veces han sido intencionados, pero hay otros que han sido fruto de la casualidad, como por ejemplo la portada, que es una imagen súper bonita porque ella está mirando hacia arriba y se está sujetando la cruz, pero en realidad ese fotograma no existe. Es la unión de dos fotogramas, de uno en el que estaba mirando para arriba y tenía un gesto súper bonito y otro que se estaba cogiendo la cruz. Entonces, eso sí que es intencionado a aposta porque son dos fotos. Pero luego hay algún plano, hay alguna cosa que salió un poco así espontáneo. Soy de las personas que les gusta ver hasta el final, es decir, los créditos, ver todo. Y no sé si me equivocaré, pero los motion graphics y la música de este cortometraje documental está hecho por ti. Uh-huh. ¿En qué te basaste para los motion graphics? Introducirlos de la manera en la que aparecen y además ese tipo de motion graphics o de ilustraciones que en algunos momentos es oscura y en otros, cuando se narra diferentes cosas, tiene diferente tono, diferente luminosidad. Claro, eso, o sea, la finalidad del motion graphics era también llegar donde no llegaba la imagen de archivo y luego también darle como una tercera dimensión al documental, porque si no, al final era una entrevista a dos cámaras con dos planos fijos y imagen de archivo, entonces me faltaba algo y decía, aquí tiene que haber algo, un plus, algo más que ayude un poco también a completar la historia y a narrar, porque hay cosas que no puedes encontrar en imágenes de archivo y luego además es que el motion graphics te permite crear un montón de cosas. Para ser todavía más riguroso con la historia, a raíz de buscar en los archivos encontré un montón de ilustraciones, de bocetos y de dibujos que hacían los presos en los campos de concentración. Entonces fui haciendo una recopilación de todos los que me iban gustando y me iban encajando, y entonces yo luego con esas ilustraciones y con esos dibujos lo que hacía era separarlo por capas y dividirlo y construir un poco pequeños movimientos y pequeños escenarios en 3 dimensiones para darle otro aspecto, porque todas las ilustraciones que has visto han salido del archivo de cosas que encontraban de gente que había, pues eso, desde cuando estaba en el tren, por ejemplo, que lo pintaría alguien que iba en el tren hacinado con el resto de prisioneros, o cuando se ve a Filomena en la celda, eso era una ilustración que hizo uno que debió de ver a un ahorcado en una celda y había un ahorcado en la celda. Lo que pasa que luego pues digitalmente se borra el ahorcado. De otro grabado cogí la imagen esta de la mujer así como sombría y la puse. O sea que hay muchas cosas que están como creadas de varios bocetos diferentes, hacer uno complementando un poco
lo que sería la imagen. En la ilustración, por ejemplo, que sale Filomena, que cruza el puente, la mujer que está cruzando el puente forma parte de esa ilustración, pero los dos soldados americanos que hay al otro lado no, forman parte de otro grabado diferente, que es un juicio que estaban unos soldados americanos en un juicio de a unos oficiales nazis. Entonces, todo eso forma un poco también parte de lo que es la historia, pero también forman parte del archivo de imágenes del que sale un poco todas las imágenes del archivo y todo eso. Hay otra cosa que me llamó la atención y es cuando ella hacía mucho hincapié o recalcaba en que era gitana de pura raza y no mestiza y que esa fue su sentencia de muerte. Sí. Como director y también como persona, y después de haber hecho el corto, ¿cómo crees que hubiese sido su suerte si hubiese sido mestiza? Ella se lo preguntaba en algún momento y ¿cómo lo ves como director, como persona? ¿Sabes qué pasa? Que al principio, o sea, esto no cabe en el relato, pero una cosa que nos contó al principio es que claro, ella era Sinti de raza pura, ¿vale? Al principio, el hecho de ser raza pura, para ellos era cierto... no sabría cómo definirlo. O sea, si eras gitano mestizo, estaba muy mal visto. Y si eras gitano de raza pura, seguía estando mal visto por ser gitano, pero digamos que tenía cierto privilegio de cara a la policía racializada porque eras de raza pura. Como los nazis dan mucha importancia a la raza, pues claro, el hecho de que fueran de raza pura les daba como cierto alivio. Lo que pasa es que luego al final arrasaron con todo y los acabaron persiguiendo igual, pero en un primer momento sí que es verdad que a los que eran mestizos se les perseguía muchísimo más que a los que eran de raza pura. Y había una policía especializada, que era la policía racializada, que era la que se encargaba de hacer estas mediciones que cuenta Filomena, que yo me estuve documentando, y realmente tenían muestras de tonos de color de ojos, de cabellos, medidas de dientes, o sea, era todo... Les miraban como si estuvieran examinando un animal en una feria de estas de pedigrí, o sea, los miraban y les medían absolutamente todo y lo tenían todo ultra clasificado y habían hecho unos estudios los nazis increíbles del tema de la raza porque le daban muchísima importancia a los rasgos de todas las razas y los cruces que había podido, o sea, yo no sé realmente cómo lo catalogaban, pero ellos eran capaces de catalogarlos y saber si una persona era de una raza, tenía algún mestizaje o era de raza pura. Era una pasada. Y de hecho tú ves las imágenes o sea, a todas las etnias las tenían súper clasificadas y sabían perfectamente todos los rasgos que tenían y bueno, no sé cómo, a ver, toda la maquinaria de ingeniería que hay alrededor de los nazis es una pasada, pero en lo que tiene que ver con las etnias y las razas lo tenían estudiadísimo. Este genocidio no fue reconocido hasta 1982 por el gobierno alemán y el 2015 por el Parlamento Europeo. Uh-huh. ¿Por qué, Filomena, y tú os hacéis la pregunta de por qué tan lejos, por qué hasta 1982 no fue reconocido y hasta el 2015 por el Parlamento Europeo? Pues hombre, yo creo que tiene que ver mucho que siempre ha existido un antigitanismo muy fuerte y que, como bien sabes, los gitanos son una minoría racial y que está bastante mal vista. Es como, claro, no se ven con los mismos ojos la muerte de los
de los judíos que la muerte de los gitanos. Igual que ahora, por ejemplo, cuando hay conflictos armados, no se ve de la misma manera y la gente inconscientemente no reacciona de la misma manera cuando cae una bomba en Ucrania y matan a 5 niños blancos con ojos azules versus cuando se hunde una patera con 50 niños en el mar, o cuando hay un conflicto armado en África, entran en las tribus y arrasan con niños, mujeres. Y te quiero decir que yo creo que ahí hay un componente también que importante a revisar, de que a pesar de que vamos evolucionando y eso, el racismo sigue existiendo y está muy latente. Y claro, también es verdad que es una minoría dentro del Holocausto, porque no fueron masacrados el mismo número de gitanos que de judíos, pero aún así es una cifra estimada y prudente. Quiere decir, o sea, seguramente fueran más, pero es una cifra que más o menos, por las aproximaciones que hay y las fuentes más prudentes, es un poco lo que se acerca, que podría ser más, pero no deja de ser 500.000 de personas con una etnia, quiero decir que no es una simple anécdota, pero yo creo que simplemente es eso, que no se les da la importancia que tienen. A lo mejor puede ser por esos pequeños matices que tiene el racismo, ¿no? Los microracismos también podría ser, porque no se les ha dado la importancia ni nada, y sin embargo hay personas como Filomena que ha dedicado su vida a reivindicar precisamente eso, el holocausto gitano, que también lo hubo, igual que hubo igual que mataban a gente por su orientación sexual, por sus ideologías, por tema político, pues a los gitanos por raza también. ¿Cómo ha cambiado tu mundo del cortometraje una vez que has terminado o terminaste de grabar a Filomena? Pues mira, te voy a contar una curiosidad, porque yo cuando hice el corto documental, cuando planteo la idea y cuando nos ponemos con María y con Virginia, yo la idea que tenía era que iba a ser un proyecto que iba a hacer y que iba a ser como algo personal. O sea, no tenía ni idea de que iba a llegar aquí. De hecho, cuando se graba esto, que se rueda en plena pandemia, yo no pude ir a rodar a Alemania, porque había una restricción geográfica creo que era un tope de 200 kilómetros a la redonda, incluso en las propias regiones alemanas. Y entonces yo dije, vale, no puedo ir, pero que tengo que grabar ya, porque esta mujer tiene casi 98 años, y para una persona de 98 años, con la vida que ha llevado ella, cada día es un regalo. Nunca sabes lo que va a poder pasar, si se va a poner mal algún día, o imagínate, iba a pillar el COVID. Entonces a mí me dio un poco el pánico y dije, esto hay que hacerlo ya. Y entonces busqué un equipo de grabación que estuviera un poco dentro de esos 200 kilómetros a la redonda de donde vivía Filomena. Y les dije que la dirección la tendría que hacer yo desde aquí por Telegram. Entonces yo hice la dirección desde aquí por Telegram, la entrevista la hizo María Sierra desde Sevilla por una cuenta de Zoom, y la traducción simultánea al alemán la hacía Virginia desde Zaragoza con otra cuenta de Zoom. O sea que fue un rodaje telemático y una dirección a distancia, que fue una cosa muy loca. Una vez hecho esto y una vez montado, yo le presenté una primera versión a un buen amigo que tengo, que es un director de cine que se llama Ignacio Stadegui, con el que he trabajado bastante, y además es con la persona con la que yo me introduzco en el mundo del cine, porque colaboré en su primera peli y luego ya he trabajado en todas sus pelis, y es un poco con la persona que empecé en el mundo la que me introdujo un poco en el mundo del cine, y me dijo que estaba muy bien y que tenía que moverlo. Y entonces se lo mandé a varias distribuidoras y hubo 2 que se interesaron. De esas 2 elegí una, que se llama Films on the Road, y me dijo, bueno, pues nos gusta mucho. Lo único handicap que tiene es que dura 30 minutos, que para ser un corto es largo, porque es el límite, 30 minutos, a pesar de que luego en realidad se hace corto. Pero claro, me dijo, pues bueno, vamos a moverlo y a ver qué pasa. Y bueno, y funcionó. Se seleccionó en Málaga, ganó en el Festimed en Madrid, luego tuvo recorrido en varios festivales, ganó también algún otro premio, ganó el premio de Lanzarote, que es calificador para los Goya,
al final pues ha acabado inscrito. Es decir, que yo no, cuando hicimos el corto documental, yo no tenía estas perspectivas ni de lejos, o sea, ni siquiera sabía que llegaría a estar seleccionado en Málaga. Cuando me dijeron que estaba seleccionado en Málaga, no, o sea, ni siquiera dimensionaba, no era consciente de lo que significaba. Hasta que se lo digo a mi amigo director de cine, y le digo, oye, me manda un correo de Málaga que estoy seleccionado. Y se me queda así mirando y me dijo, ¿tú no sabes lo que significa esto realmente para el corto documental? Y le dije, pues no, porque todo este mundo de los festivales y todo esto es nuevo para mí, porque yo estoy muy acostumbrado a los rodajes, la producción, la técnica, el trabajo, pero todo lo que hay detrás de festivales, eso yo no tenía ni idea ni cómo funcionaba ni nada. Y bueno, de hecho todavía a día de hoy, pues eso, el mundo de los festivales me parece un poco, para mí, una marcianada, porque me siento primero como un pez fuera del agua porque no estoy acostumbrado, y segundo porque no entiendo nada. ¿Qué te enseñó Filomena como persona, como ser humano? ¿O qué recuerdo vas a guardar siempre de ella y Pues, de su legado? pues mira, una de las cosas que más me llamó la atención, yo creo que fue su personalidad, o sea, cómo era ella, como una persona que ha visto tanta gente sufrir, porque hay mucha gente que de estar en los campos de concentración y de vivir este tipo de cosas se volvía loca o acababa con shocks de estos postraumáticos crónicos y muchas cosas, y ella, sin embargo, fue capaz primero de luchar por vivir, que ya era mucho, de ayudar a los demás. Y lo que más me sorprende es eso, esa capacidad de enterrar el odio y de alguna manera recuperar esas ganas de amar que ella tenía, porque, o sea, ella habla mucho del amor, de lo importante que es el amor para las personas, y yo creo que una de las cosas que más me sorprendieron es que era una de esas personas que realmente te hacen volver a tener fe en la humanidad y decir, no, es que hay gente que es buena. O sea, esta mujer era una persona buena de verdad, porque pese a todo lo que le pasó, ella sigue apostando por el amor y por eso, ¿no? Por dar ese mensaje de que el odio no lleva a ninguna parte. Y si te das cuenta, en ningún momento, o sea, ella no tiene rencor hacia esa gente, sino lo que tiene son preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué le pasaba a esta gente? O sea, no dice, esta gente era un asesino, o sea, dice, ¿qué les pasaría en la cabeza? ¿De dónde habrían salido? ¿Qué eran? ¿Delincuentes o...? O sea, como ella todavía al día de la entrevista se preguntaba cómo podía haber gente que existiera con esa forma de pensar, porque para ella la gente era buena y era amable, ¿no? Y pues esa forma de ver la vida también, yo creo que también influye mucho su educación y que era muy, muy creyente, y eso, pues ella abogaba siempre por el amor, y es una de las cosas, o sea, yo la recordaré siempre como un ser de luz, ¿no? Pues eso, como una persona especial que tenía una visión de la vida que a lo mejor muchas veces no tenemos tan presentes desde el punto de vista del amor y de cómo ella veía el amor. A mí me sorprendió un montón. Y la última frase con la que cierra el documental, y te podría asegurar que lo habré visto más de 500 veces, ya solo por todo el trabajo que he tenido que meter detrás, que lo he tenido que ver obligatoriamente un montón de veces, me sigue sorprendiendo cuando la veo al final y hace esa declaración y mira a cámara y pone esa cara seria como diciendo, no, es que eso es lo único que importa. Entonces yo, si me quedo con algo, es con la última frase del documental, y es lo que me recordará siempre ella. También me cautiva y también me asombra que ella, incluso en los momentos del campo de concentración, en todos los momentos, la música para ella y cantar es como su tabla de salvación. Sí, de hecho, uno de mis caprichos del documental era que cantara. O sea, yo quería que cantase una canción.
Lo que pasa es que no podíamos, después de la entrevista que hicimos, que estuvimos casi 2 horas hablando, y encima todo el rato le insistíamos en que parásemos para descansar o beber agua, y ya no quiso parar en ningún momento, solo quería hablar. Pues una de mis caprichos y de mis ilusiones era grabarla cantando. Y en un momento dado, María Sierra le dice, porque acababa la entrevista y no la habíamos dicho, entonces yo por Zoom le mandé un mensaje a María y le dije que, oye, acuérdate de lo de la canción, a ver si tenemos suerte y tal, aunque está un poco cansada. Y nos cantó ese trozo, y es que ella realmente le apasionaba la música en general y cantaba súper bien. O sea, para ella la música, igual que la naturaleza y la familia, era una parte muy importante de la vida. Y te cuenta cosas como eso, o como los momentos estos que pasaban como de café en los campos, que claro, te dan una visión que no llegas a entender de los campos, porque piensas que está toda la gente ahí tirada moribunda, y realmente, claro, también para sobrevivir tenían que buscar esos pequeños momentos de evasión, de que se imaginaban que estaban en un café concierto o que estaban jugando a lo que fuera. El corto, aparte de que habla al final, cuando se escapa, cuando se termina la guerra y empieza a buscar a ver algún familiar que haya sobrevivido, pero al final me ha gustado el corto porque en ese aspecto de que me quedo con la incertidumbre de luego encontró a alguien, ella buscó respuestas o ya se cansó y dijo, ya sé lo que ha pasado. Claro, es que debieron de dejar desierto todo, o sea, debió de quedarse sin familia. Yo no sé si al final encontraría algún familiar lejano o algo así, pero todos sus nexos de uniones es que les fueron totalmente arrancados. De hecho, en el libro cuentan, en el libro del amor al odio, que es un poco más duro realmente que el documental, porque también es verdad que esas memorias las escribe con todo mucho más reciente, pues cuenta una cosa un poco más dura pues no me acuerdo ahora si era una hermana suya o que la asesinaron. Bueno, es que fue una salvajada lo que claro, fue cayendo toda la familia, igual que todas las familias gitanas, claro. La música del corto está hecha por ti, pero me gustó mucho porque no sabía, en algunos momentos decía, es como un susurro, es como... ¿En qué te basaste? ¿Te basaste en naturaleza, en lo que Filomena contó, en lo que sentiste? Pues lo que va acompañando un poco al documental, que son más que música, son como ambientes sonoros, porque música en sí solo hay al final. Yo me dejé llevar un poco por la imagen, entonces lo quise hacer un poco como banda sonora. O sea, más que como composición musical, banda sonora. Sí que es verdad que cuando ella termina y hay esa pequeña canción, eso sí que es una cosa que yo me encerré y dije, quiero hacer algo, porque eso es un trozo que improvisé yo componiéndolo, y dije, quiero tocar algo que me sugiera el final, o sea, lo que dice al final, lo que te digo, a mí lo que más me impacta es el final, entonces dije, quiero componer algo que sea, pues eso, como una salida del infierno y como una especie de renacer, y que haga que el documental, pues eso, te deje esa sensación, igual que ella cuando te dice eso y te mira a los ojos, te deja esa sensación como de alivio, pues que la música le acompañara un poquito ya de cara al final del documental, porque realmente música no hay, solo hay ambientes, porque tampoco quería crear, o sea, no quería crear una banda sonora de música para salir mucho del relato, pero sí que es verdad que al final, como te pide respirar un poco, porque llevas media hora con Filomena que no para de hablar, pues quería dar ese coletazo, y eso sí que es una composición que surgió un poco de lo que me sugería a mí ese final. Y el resto pues está un poco inspirado en lo que ella va contando, pues está compuesto un poco a idea para que acompañe. Pues si hay alguna parte que es un poco más oscura, otra que tiene que haber un sonido un poco más
pues eso, inspirador o lo que sea. Entonces es un poco crear los ambientes y al final sí que es una composición musical al uso, inspirada un poco en la última frase de Filomena. Los cortometrajes es algo que me encanta, pero lamentablemente solo se puede ver en festivales de cine que son los Sí. que están siempre proyectándolos, hay siempre secciones de cortometraje. Las personas que han visto el cortometraje, ¿qué te han dicho que te ha llamado la atención o que no esperabas que te dijese? Lo que me gusta de la gente que he tenido, porque cuando me han pedido el enlace, yo siempre les he dicho, mira, lo único que te voy a pedir es que lo veas y me des tu visión. Pero tu visión desde el punto objetivo, no, porque claro, yo que sé, familiares y amigos, pues todo el mundo te va a decir que es maravilloso. Nadie, aunque fuera una tremenda chapuza, te dirían que es maravilloso, pero yo quería que me dieran su visión. Y sí es verdad que en todos los festivales que he estado, que luego estaba hablando con gente del jurado, gente que ha estado dentro de la clasificación y lo ha visto, o con gente conocida o desconocida que les he pasado el enlace, todos coinciden en lo que te digo, el personaje, o sea, Filomena. A todo el mundo le llama la atención Filomena. No les llama tanto la atención, o sea, sí, pero el hecho de que no se reconociese hasta 2015 en el Parlamento Europeo, o sea, cosas un poco más que tienen que ver con el Holocausto en sí, sino que realmente lo que más le llama la atención y en lo que coincide la gran mayoría es en Filomena, es decir, en la personalidad que tenía y cómo era ella, que yo creo que es, como te decía al principio, la razón por la que el documental funciona, porque es ella, es Filomena. Si fuera, porque realmente relatos de supervivientes del Holocausto hay un montón. O sea, yo no sé si de gitanos de otras etnias o de judíos hay un montón, pero realmente por lo que destaca también es por ella, por cómo era ella, por cómo... Entonces todo el mundo coincide en eso, en ella, de lo bien que está a los 98 años, cómo guarda la memoria, y porque además, claro, es muy fácil a esas edades pues tener problemas de memoria y eso, y realmente las dos guionistas son expertas en historia contemporánea de esos periodos, entonces hay mucha revisión de que no pudiese decir ninguna cosa que fuera contradictoria o que no fuera realmente fiel a la verdad, y realmente todo lo que cuenta es fiel a la verdad, no hay nada que sea fruto de la imaginación ni que se contradiga, al contrario, ya guarda un recuerdo perfecto de todo. Y sobre todo eso, la visión que tiene. A la gente le apasiona ella. Pues... Sí, también he recibido muy buenas críticas del tema de las ilustraciones, eso, porque también ha gustado mucho el tema del uso del motion graphics, pero si tuviera que elegir algo, es ella. Pues muchísimas gracias, David, por tu tiempo, por la entrevista y de verdad gracias por acercarnos a Filomena, porque fue una mujer increíble, fascinante y me has descubierto un verdadero tesoro. Qué guay, muchas gracias.